Constitución Sacrosanctum Concilium. Capítulo 5. El año litúrgico. El sentido del año litúrgico. Numeral 102. La Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su divino esposo. Cada semana, el día que llamó del Señor conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su Santa Pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con mayor y más amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella la Iglesia admira, ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Además, la Iglesia introdujo en el círculo anual del recuerdo de los mártires y de los demás santos, que llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Porque, al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual, cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glorificados con Cristo. Propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo, al Padre, y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos. Por último, en diversos tiempos del año, de acuerdo a las instituciones tradicionales, la Iglesia completa la formación de los fieles por medio de ejercicios de piedad espirituales y corporales, de la instrucción de la plegaria y de las obras de penitencia y misericordia. En consecuencia, el Sacrosanto Concilio decidió establecer lo siguiente: revalorización del domingo. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando de la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios, que los hizo renacer con la viva esperanza de la resurrección de Cristo entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Por esto el domingo es la fiesta primordial que deben presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Revisión del año litúrgico. Revísese el año litúrgico de manera que, conservadas o reestablecidas las costumbres e instituciones tradicionales de los tiempos sagrados, de acuerdo con las circunstancias de nuestra época, se mantenga su índole primitiva para que alimente debidamente la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la redención cristiana, muy especialmente del misterio pascual. Las adaptaciones, de acuerdo con las circunstancias del lugar, si son necesarias, háganse según la norma de los artículos 39 y 40. Orientación de los fieles. Oriéntese el espíritu de los fieles sobre todo a las fiestas del Señor, en las cuales se les celebran los misterios de la salvación durante el curso del año.
Por tanto, el cielo temporal tenga su debido lugar por encima de las fiestas de los santos, de modo que se conmemore convenientemente el ciclo entero del misterio salvífico. Cuaresma. Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que se celebran el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. De ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Por consiguiente, inciso A, únase con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y, según las circunstancias, restáurese ciertos elementos de la tradición anterior. Inciso B, dígase lo mismo de los elementos penitenciales y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto es ofensa de Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la oración penitencial y encarézcase la oración por los pecadores. Penitencia individual y social. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles. Recomiéndese por parte de las autoridades de que se habla en el artículo 22. Sin embargo, téngase como sagrado el ayuno pascual. Ha de celebrarse todas las partes el viernes de la pasión y muerte del Señor, y aún extenderse, según las circunstancias, al sábado santo, para que de este modo se llegue al gozo del domingo de la resurrección con ánimo elevado y entusiasta. Fiesta de los santos. De acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y reliquias auténticas. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles, para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la salvación. Déjese la celebración de muchas de ellas a las iglesias particulares, naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la iglesia solo aquellas que recuerdan a santos de importancia realmente universal. Capítulo 6. La música sagrada. Dignidad de la música sagrada. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres, los romanos pontífices, los cuales, en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, ha expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad de los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas a las debidas cualidades. Por tanto, el Sacrosanto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplinas eclesiásticas y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es gloria de Dios y la santificación de los fieles, establece lo siguiente. Primacía de la liturgia solemne. La acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto, y ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa activamente. En cuanto a la lengua que debe usarse, cúmplase lo dispuesto en el artículo 36. En cuanto a la misa, el artículo 54. En cuanto a los sacramentos, el artículo 63. En cuanto al oficio divino, el artículo 101. Participación activa de los fieles.
consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Foméntese diligentemente la Scholae Cantorum, sobre todo en las iglesias catedrales. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde, a tenor de los artículos 28 y 30. Formación musical. Dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas. Para que se pueda impartir esta enseñanza, foméntese con esmero profesores encargados de música sacra. Se recomienda además que según las circunstancias se erijan institutos superiores de música sacra. Dese también una genuina educación litúrgica a los compositores y cantores, en particular a los niños. Canto gregoriano y canto polifónico. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Edición de libros de canto gregoriano. Complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano. Más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Canto religioso popular. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripción de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Estima de la tradición musical propia. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay muchos pueblos con tradición musical propia que tienen mucha importancia en su vida religiosa y social. Dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no sólo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40. Por esta razón, en la formación musical de los misioneros, procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de sus pueblos, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. Órgano de tubos y otros instrumentos. Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio, con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos 22, 2, 37 y 40, siempre que sean aptos y puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Cualidades y misión de los compositores. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores Scholae Cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún debe tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Capítulo 7.
El arte y los objetos sagrados. Dignidad del arte sagrado. Entre las actividades más nobles del ingenio humano se encuentran con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, por su naturaleza, están relacionados con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas, y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir su alabanza y su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes, buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. Más aún, la Iglesia se considera siempre, con razón, como árbitro de las mismas, discerniendo entre las obras de los artistas aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas para el uso sagrado. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo en el correr del tiempo. En consecuencia, los padres decidieron determinar acerca de este punto lo siguiente: el ejercicio del estilo artístico. La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la Iglesia, con tal de que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que puedan juntar su voz a aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados. Arte auténticamente sacro. Los ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, busquen más una noble belleza de la mera suntuosidad. Esto ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Procuren cuidadosamente los obispos que sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnan la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana, ofendan al servicio auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles. Imágenes sagradas. Manténgase firmemente en la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, con todo que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Vigilancia de los ordinarios. Al juzgar las obras de arte, los ordinarios del lugar consulten a la Comisión Diocesana de Arte Sagrado y, si el caso lo requiere, a otras personas muy entendidas, como también a las comisiones de que se habla en los artículos 44, 45 y 46. Vigilen con cuidado los ordinarios para que los objetos sagrados y obras preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen. Formación integral de los artistas. Los obispos, sea por sí mismos, sea por medio de los sacerdotes competentes, dotados de conocimientos artísticos y aprecio por el arte, interésese por los artistas a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia. Se recomienda además
que en aquellas regiones donde aparezca oportuno se establezcan escuelas o academias de arte sagrado para la formación de artistas. Los artistas que, llevados por su ingenio, desean glorificar a Dios en la Santa Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es una cierta imitación sagrada de Dios, Creador, y que sus obras están destinadas al culto católico y a la edificación de los fieles y a su instrucción religiosa. Revisión de la legislación del arte sacro. Revísese cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los tiempos, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario, así como también a la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. En este punto, sobre todo en cuanto a la materia y a la forma de los objetos y vestiduras sagradas, se da facultad a las asambleas territoriales de obispos para adaptarlos a las costumbres y necesidades locales, de acuerdo con el artículo 22 de esta Constitución. Formación artística del clero. Los clérigos, mientras estudian filosofía y teología, deben ser instruidos también sobre la historia y evolución del arte sacro, y sobre los sanos principios en que deben fundarse sus obras, de modo que sepan apreciar y conservar los venerables monumentos de la Iglesia, y puedan orientar a los artistas en la ejecución de sus obras. Insignias pontificiales. Conviene que el uso de las insignias pontificales se conserve a aquellas personas eclesiásticas que tienen o bien el carácter episcopal o bien alguna jurisdicción particular. Apéndice. Declaración del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la revisión del calendario. El Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, reconociendo la importancia de los deseos de muchos con respecto a la fijación de la fiesta de Pascua en un domingo determinado y a la estabilización del calendario, después de examinar cuidadosamente las consecuencias que podría seguirse de la introducción del nuevo calendario, declara lo siguiente. Número 1. El Sacrosanto Concilio no se opone a que la fiesta de Pascua se fije en un domingo determinado dentro del calendario gregoriano, con tal que den su asentimiento todos los que estén interesados, especialmente los hermanos separados de la comunión con la sede apostólica. Además, el Sacrosanto Concilio declara que no se opone a las gestiones ordenadas a introducir un calendario perpetuo de la sociedad civil. La Iglesia no se opone a los diversos proyectos que se están elaborando para establecer el calendario perpetuo e introducirlo en la sociedad civil, con tal que conserven y garanticen la semana de 7 días con el domingo, sin añadir ningún día que quede al margen de la semana, de modo que la sucesión de las semanas se mantenga intacta, a no ser que se presenten razones gravísimas de las que juzgará la sede apostólica. En nombre de la Santísima e Individua Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas y cada una de las cosas contenidas en esta Constitución han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo, y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Firma en Roma, en San Pedro, 4 de diciembre de 1963, yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. De la mano de María al encuentro con Jesús.